que nos ha hecho el favor de venir a presentar conmigo Humo, lo increíble es la verdad, que es un libro que hemos publicado en Outsider División Sesuda, de la editorial Outsider Comics. Bueno, quiero agradecerle a Santiago que haya estado aquí. Es un placer. El placer es mío. O sea, No, el placer es mío, ya se está tirando los flores. Así hasta que cierren los castillos. Y muchas gracias también a Javier Wright, que nos ha gestionado todo lo de poder hacer esta presentación en un marco que es incomparable, aunque soy un poco atópico, pero es que aquí es donde, bueno, más o menos empezó todo lo que vamos a hablar. Yo voy a hablar un poquito y luego voy a dejar a Santiago que haga lo que quiera. Sí. Y un poco para centrar la situación, ¿no? Entonces, creo que vamos a empezar. Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Final Frontier. Y más o menos nosotros estamos en The Final Frontier, San José de Valderas, la última frontera. Quizá ahora no, porque ahora San José de Valderas ya está incorporado al Corcón y es parte de la ciudad, pero en su momento era esto, o sea, se veía antes mejor. Era un descampado donde estaban los castillos. Entonces aquí empezó todo el asunto Humo. Aunque quizá, para ser más correctos, deberíamos retrotraernos un poquito más atrás, a Terranova. En 1934, un barco expedicionario noruego estaba realizando unas investigaciones con radio a larga distancia y envió una señal. Una señal, bueno, pues que una expedición, se envía una radio, una señal, y esa señal es recibida años después, porque claro, en el espacio esto no es dicho y hecho, se supone que unos señores extraterrestres que vivían en otro planeta, que era Umma. Esos señores, bueno, vinieron a la Tierra y habitaron entre nosotros, ¿no? Cuando los humitas reciben la señal, estamos hablando que ha tardado en llegar más o menos unos 14 años. Estamos hablando 1934 más 14 años, 1948. Es decir, había acabado la Guerra Mundial. Acabada la Guerra Mundial, hay señores que antes se dedicaban a otras cosas, otros menesteres, por ejemplo como Von Braun, que era nazi y que fue, digamos, como recolocado por los Estados Unidos para hacer la carrera espacial. Von Braun era un nazi, pero también era un poco mal nacido, digamos, no mal nacido, sino mal nazi. Es decir, o sea, Von Braun, que era un ferviente seguidor del Führer, pues después, cuando las cosas fueron mal dadas, por ejemplo aquí, que es cuando, digamos... Pero le enyesan el brazo así, o sea, se apuntaba a manera. Bueno, es que hay teorías que dicen que esto es una ficción, o sea, era un poco como para humanizar la figura de Von Braun, que había sido una figura importante del Tercer Reich, pues para llevárselo a Estados Unidos como un poco, bueno, pues es que es un pobre diablo, no es una persona importante. Bueno, pues no era así. Braun era una persona muy importante que acabó estando en el programa espacial de Estados Unidos. Pero, claro, en esa época, ya pasada la Segunda Guerra Mundial, las, digamos, afinidades entre Estados Unidos y la URSS, dado que ya no tenían un enemigo común, empiezan a separarse, empieza la Guerra Fría. Y los rusos, en esa carrera espacial, les va bastante bien. Empiezan con un satélite, que es el Sputnik, y son los primeros que mandan a un ser vivo a la Luna, a la perrita Laika. Dado que teníamos plato, yo quería poner una canción, pero he preferido no ponerla.
digamos, está en mente de todos, pero podíamos saltarnos, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos contraataca con sus satélites y crea el Telstar. Entonces, Telstar es uno de los primeros satélites de comunicaciones que manda señales a la Tierra, entre otras cosas, de radio y televisión. Además, es muy interesante porque esto es una cosa que yo hablé con Santiago. En todo el momento, todo el fenómeno humo, estamos hablando de una época en que no hay internet, no son las comunicaciones como las entendemos actualmente. Se acaba de lanzar Telstar, es decir, un satélite que podía mandar información casi a tiempo real desde un punto de un continente a otro, ¿no? De hecho, la primera emisión que se hace es de John Fitzgerald Kennedy contando, hay una crisis entre la libra y el dólar, que el dólar no se iba a devaluar. Entonces, cuando a través del Telstar Kennedy dice el dólar no se va a devaluar, el dólar sube en bolsa. Es una cosa muy inmediata. Si a lo mejor en todo el asunto humo hubiéramos tenido unas comunicaciones tan eficaces y tan inmediatas, pues a lo mejor no nos hubiera durado tanto como duró o como incluso dura, porque todavía nos queda. Entonces, aquí vemos que Telstar fue todo un fenómeno porque fue tal el fenómeno social que Joe Meek, que era un productor de Inglaterra, hizo una canción que era Telstar, que de hecho los Tornados estaban de gira y le llamó, venía directamente a Londres porque tengo un hit y os merece la pena dejar la gira para grabar esto. ¿Qué hacíamos nosotros mientras? Pues este Telstar. Allá en la inmensidad, brillar con esplendor como un sol. El universo mece con cariño a la estrella de mi amor. Una estrella mágica y azul que del cielo cayó a mis pies, vino a la tierra para buscarme y así al cielo yo subí. Guiarás con tu fulgor mi cariño hasta el fin, que hasta ti me llevará tan solo a soñar. Una estrella eterna y celestial que siempre vivirá para mí. El universo con sus astros mira, envidiosos nuestro amor de gran felicidad. Estrella eterna y celestial que siempre vivirá para mí. El universo con sus astros mira, envidiosos nuestro amor de gran felicidad. Sí, amigos, era Alberto Cortés, recientemente fallecido, cantautor argentino, que por esta época se le conocía como Mr. Suku Suku, porque había grabado un baile moderno en esa época que era el Suku Suku. Claro, o sea, bueno, esto es lo que nosotros hacíamos en España, o sea, cogíamos el Telstar, hacíamos una versión de Alberto Cortés y pues mandábamos a la luna o al espacio las cosas a nuestra manera, ¿no? O sea, conoceréis también esta película, El astronauta. Pero también hacíamos otras cosas. En Madrid, además de experimentos científicos, había una tertulia
en el Café León, que está ahí al ladito de Correos, que era la tertulia de la ballena alegre, entre otras cosas porque aparece, como veis al fondo, una ballena por los frescos que... Y está alegre. Sí, total. Y de hecho sigue ahí. Lo que pasa es que el problema es que por cuestiones municipales no se puede habilitar para usos comerciales. ¿Así? Sí, Bueno, sigue los frescos. Efectivamente. El dueño del Gin Choice fue tan amable de a Pablo Villarru y a mí dejarnos bajar pues ya por puro fetichismo a ver aquello, claro. No, totalmente. De hecho es una pena que no se pueda habilitar porque esto sería un parque temático, o sea, un punto de encuentro donde se celebraban tertulias como las de Fernando Sesma, que era un ufólogo, un aficionado a los extraterrestres, a los planetas, a los platillos volantes, y que bueno, pues escribían libros, comentaban informes o libros extranjeros, y curiosamente en un momento dado empezaron a llegar comunicaciones a la ballena alegre que se suponía que venían de extraterrestres, o al menos eso es lo que ellos decían, mandaban cartas y tal, entonces ahí pues se debatía. Incluso a Sesma le llegaron a regalar una piedra, que no es tontería, ¿no? Es decir, que en esa época el tema de los marcianos era muy popular. Ignorada, marcianita, aseguran los hombres de ciencia que en 10 años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor. Yo que tanto te he soñado, voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás. En la tierra lo he logrado, que lo ya conquistado se quede conmigo nomás. Quiero una chica de Marte que sea sincera, que no se pinte ni fume ni sepa siquiera lo que tocan los marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada, serás mi amor. La distancia nos acerca y en el año 70 felices seremos los dos. Bueno, como podemos ver, los marcianos, los extraterrestres eran un tema candente en la España de la época. Bueno, entonces empiezan a llegar cartas como estas, donde aparece, como podéis ver en la parte inferior, el signo de humo, que es un signo muy característico, con dos paréntesis, uno normal, bueno, invertidos digamos, con una franja vertical y una que las atraviesa. En esas cartas, además de compartir su sabiduría con nosotros, los extraterrestres nos cuentan que viven con nosotros y que incluso van a aterrizar en momentos puntuales. Uno de esos aterrizajes se produjo en el año 66 en Aluche. Aquí se puede ver, digamos, como han triangulado donde habrían aterrizado las patas del tipo de la nave, pero el siguiente avistamiento fue en San José de Valderas. O sea, es una cosa de la que debemos sentirnos orgullosos como españoles, madrileños, alcorcoleños, o sea, los marcianos, los humitas eligieron San José de Valderas para darse a conocer. Es más, si veis, la foto es una foto icónica, no puede ser más bonita. Aquí lo tenemos. Y aquí veis al fondo que están los platillos. Vamos a poner otra canción porque lo que tenemos que plantearnos es a qué venían los extraterrestres a la Tierra. Es algo que es importante saber. Escucha estos sonidos, fíjate qué extraño. Estamos escuchando voces de otros mundos.
Piden que llevemos cosas de la tierra. Coger una guitarra y un poco de hierba. Sí, amigos, hemos dado con la clave. Los extraterrestres llegan a la Tierra, y especialmente a España, si no a traficar, por lo menos a consumir, a consumo propio, porque quieren guitarras y un poco de hierba. ¿Por qué será? Bueno, pues creo que esto es un titular del Mundo. Esto es, digamos, como lo que pasa en España todos los fines de semana. Y, perdón, nos hemos ido. Bueno, pues ¿a qué han venido los extraterrestres? Pues posiblemente no solo por el sol, por la cordialidad que tienen los españoles, sino también por los estupefacientes y por esa, digamos, ligereza que tenemos a la hora de tratar determinados temas. Sea como sea, lo que sí es cierto es que vinieron a San José de Valderas, estuvieron con nosotros, generaron un montón, un corpus inmenso de cartas, informes científicos, generaron una imagen icónica, como hemos visto anteriormente, que es incluso mejor que esta, que es de Billy Mayer, que es como la imagen más clásica de los amantes de la ufología, ¿no? El I won't believe, o sea, yo quiero que haya extraterrestres. Bueno, pues perdona. O sea, un poco de respeto, o sea, nosotros, aunque nos tratamos muy mal, lo hacemos mejor. Y sea como fuere, los humitas, los extraterrestres, han generado muchísima literatura. Pero no solo literatura en España, que hay mucha. Sesma, Antonio Rivera, JJ Benítez, un montón de gente, sino que también en otros países. O sea, tenemos literatura en inglés, en japonés, en italiano, en francés, porque curiosamente el relato humita, el mito o el caso se extendió por otros países. O sea, hay cartas humitas que llegaron a Japón, cartas humitas que llegaron a Italia, cartas humitas que llegaron a Francia, y que siguen llegando, bueno, también otros. En Francia ahora mismo está en lo más alto el tema. Claro, o sea, siguen llegando, y no solo por métodos, digamos, analógicos, es decir, la carta mecanografiada, o, bueno, era mecanografiada, no escrita a mano, sino incluso utilizan las redes sociales. O sea, hay humitas, o supuestos humitas, que tienen Twitter. O sea, tened cuidado. Bueno, entonces también antes hablábamos de que los americanos habían estado mandando cosas al espacio y todo esto, los rusos, que nosotros íbamos un poco descolgados, que no conseguíamos bueno, pues tener esa tecnología. Y entre las cosas que mandaron los Estados Unidos al espacio, me parece que es en la Apolo, es un disco de oro donde recopilaban sonidos de la Tierra para que en caso de que se fueran descubiertos por los extraterrestres, como es un disco analógico que se puede reproducir, o sea, esto es un tocadisco, pero podría reproducirlo con una aguja y un cono de papel, por ejemplo, para que lo amplificase, es una cosa muy mecánica, pues les explicaban como, bueno, les explicaban, cuidado, o sea, bueno, siempre estamos dando por hecho que son seres súper desarrollados y que saben más que nosotros, o sea, yo esto no lo sabía interpretar. Pero ¿qué es lo que les mandamos? Bueno, pues nosotros les mandamos a los extraterrestres cosas como estas. Sonidos de la Tierra, locomotoras, atascos, el despegue de un jet, como si ellos eso no lo tuvieran más que superado. Entonces, claro, es incomparable. O sea, ¿qué les mandan los Estados Unidos? Ruidos. ¿Y qué les ofrecemos los españoles? Sol, calor, Y hierba. hierba, buen ambiente. Entonces, eso también nos tiene que congratular el hecho de que aunque estemos un poquito por detrás tecnológicamente, somos humanamente mucho más desarrollados. Y eso quizás es lo que marca la diferencia y lo que hizo que Humo acabase aquí, en San José de Valderas, y generase uno de los mitos ufológicos más interesantes, apasionantes,
ramificados y complejos de la historia de la ufología. Yo personalmente no soy ufólogo, eso es cierto, pero sí soy muy aficionado a los relatos complejos y a las fantasías. Creo que el relato humo es, no lo sé, ya te paso la palabra, uno de los relatos ufológicos más apasionantes por su complejidad y por su longevidad. Como tú has dicho, a día de hoy sigue estando humo presente en las vidas de muchos ciudadanos, ¿no? Bueno, y ahora, por favor, o sea, ya, dicho lo cual, ya no... ¿Ya se acabó? Ya se acabó, ya se acabó. Hostia. Bueno, yo estoy directamente por irme porque esto no hay un Cristo que lo supere, o sea, directamente. Pero bueno, como muy bien ha dicho Eduardo, el caso Humo es de los asuntos ufológicos más interesantes. Pero antes de nada, yo quería deciros, yo soy el presentador del libro, que como le decía antes a Eduardo, el presentador suele venir a decir que el libro está muy bien porque queda muy mal que lo diga el autor. El libro está muy bien. El libro está muy bien y me recuerda a una frase que a mí se me quedó de una película que no tiene nada que ver con esto, que es Ratatouille, que era cuando llega el crítico gastronómico al restaurante y llega el camarero súper nervioso, ¿qué va a querer y tal? Y el tío de la guía Michelin o el equivalente de la ficción, y este le dice, perspectiva. ¿Les queda perspectiva? Este libro tiene perspectiva. Eso es lo importante que tiene el libro. Eduardo no es ufólogo, y está muy bien que no sea ufólogo, porque los ufólogos solemos... Bueno, yo no soy ufólogo tampoco, pero digamos los extrañólogos, por meterme yo dentro del círculo, solemos tener la tendencia de tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos y a nuestras cosas. Y entonces eso nos hace perder tremendamente la perspectiva. Humo, lo increíble es la verdad, es que lo increíble es la verdad de este caso. Básicamente es una especie de cuéntame bizarro de la realidad española de los 60 y 70. Lo que no te contaban en Cuéntame te lo cuentan en este libro, porque todo lo que sucedía, todo lo que tiene que ver con este caso formaba parte de un caldo de cultivo, formaba parte de una identidad cultural, formaba parte de algo que yo viví de niño, incluso en mi adolescencia, y era que era una época en la que las revelaciones que llegaban a esa mesa de la tertulia de la Ballena Alegre salían todas las semanas en la revista 10 Minutos, que era una revista de una tirada gigantesca. Estaba en todas las peluquerías, en todas las consultas de los dentistas, de los médicos, etcétera, etcétera. Era una época en que las noticias de ovnis iban en la primera plana de los diarios serios, del Ya, del ABC, de los que había por aquel entonces, de la Alcázar, supongo. No sé si eso para la Alcázar era... Eso no, a lo mejor no, a lo mejor ahí me he excedido. Pero lo cierto es que de estas cosas se hablaba en la radio, se hablaba en la televisión, pero no se hablaba en programas especializados. Eso vino después, eso vino a principios, mediados de los 70, fue cuando empezó Fernando Jiménez del Oso con el programa Más Allá, que fue realmente el primer contenido audiovisual puntero de esta temática. No, se hablaba en los programas de información general, en las tertulias, etcétera, etcétera. Eso era debido en buena parte a la dinámica de este país. O era acrecentado, porque el fenómeno era internacional. En cierto sentido, lo mismo sucedía en Estados Unidos, lo mismo sucedía en Italia, lo mismo sucedía en otros países de nuestro entorno, pero en España más. En España no se podía hablar de política, no se podía hablar de según qué cosas, y un periódico tiene muchas páginas y hay que llenarlo. Entonces, lógicamente, se le daba mayor preponderancia. Lo increíble es la verdad, y yo en cuanto el librito cayó en mis manos, te llamé para que intervinieras en mi... y nos tiramos una hora hablando del tema en días extraños, porque en el fondo da igual que el caso sea cierto o que sea un fraude. O sea, la historia que hay detrás es tan apasionante en los dos casos que merece la pena ser contada, merece la pena ser leída y merece la pena ser reflexionada. Si es un caso real, y todavía hay gente incluso muy influyente en el tema ovni o en el tema de los extraños, pues José Benítez, sin ir más lejos, sigue convencido de que el asunto humo es real y tiene sus argumentos y a mí me parecen muy válidos. Otro sector de la ufología o del estudio del misterio
se toma esto casi como algo para echar al baúl. Hubo muchos afectados, hubo mucha gente que de buena fe creyó en ello, que de buena fe lo investigó, que de buena fe escribió libros, que de verdad, o sea, no por decir, oye, me subo al carro y me gano unas perras, no, que realmente se entusiasmaron por el asunto. ¿Por qué? Porque parte de la clave está en esos discos, porque era una época tremendamente ingenua. La gente estaba dispuesta a creerse cualquier cosa porque en el fondo todavía le habían mentido poco, o todavía tenía poca conciencia de lo mucho que le habían mentido en el discurso social en general. Entonces era una sociedad muchísimo más inocente, muchísimo más ingenua y muchísimo más dispuesta a creerse este tipo de cosas. Entonces llega un personaje que es, no sé si el villano, pero el antihéroe de esta historia, que claro, tiene una mente, para mi modesto entender, privilegiada. Es un genio del mal, merecería estar en Juego de Tronos ahí urdiendo sus historias, y que cae en la ballena negra. Por aquel entonces ya estaban recibiendo comunicaciones de un tal Saliano, que también escribía cartas, y este tipo que tenía todo esto según mi modesto entender y mi conocimiento del asunto, tenía una mentalidad profundamente sádica, las cosas como son, y que de hecho la plasmaba no solamente en estas cosas, sino en su propia vida sexual. Que oye, cada uno en la cama hace lo que le da la gana, pero que era sintomático de la mentalidad del personaje. Pues de repente vio a toda esta gente entusiasmados, reuniéndose todas las semanas, tomando sus notas, haciendo sus actas del grupo, gente que estaba profundamente convencida de la existencia y de esas visitas de los extraterrestres, que eran profundamente y vio un coto de caza. O sea, esa es mi interpretación. Vio un coto de caza perfecto y se gastó la broma del siglo, una broma cruel, extremadamente cruel, extremadamente elaborada, y muchas veces en el propio pecado va la propia penitencia, y la penitencia suya fue que la broma se le fue de las manos. Lo que empezó siendo pues una cosa de, oye, pues vamos a echarnos unas risas a costa de estos pringados, básicamente, de repente se convirtió en algo que, si hubiese existido el término en aquella época, sería un fenómeno viral. Se viralizó. O sea, y para que algo se viralizase en los años 60 tenía que ser muy gordo, porque no había, evidentemente, los medios comunicativos, no había la infraestructura para que algo se viralizase como sucede ahora en cuestión de horas. Pero lo hizo en cuestión de semanas o en cuestión de meses. Y se le fue completamente de las manos. Jugaba con ellos, a veces jugaba de forma muy cruel, como por ejemplo las comunicaciones en las que les avisaba de que el apocalipsis nuclear estaba a esto de nada, dentro de unos meses va a irse el fin del mundo, y tenemos en la Sierra de Gredos, también bonito sitio de la geografía madrileña, todo está muy a mano. No escatima, el mito no escatima, o sea, siempre hace las cosas sí, todo es muy. En la Sierra de Gredos tenemos un refugio nuclear para vosotros, pero tenéis que dejar atrás a los niños, a las mujeres. Claro, imagínate esta gente que de verdad se lo creía, que algunos eran abueletes y tenían sus nietos, o estaban enamorados de sus esposas, o cualquier cosa, diciendo, bueno, o sea, que me estás diciendo que yo voy a salvarme, pero que tengo que dejar a todos mis seres queridos detrás. O sea, supongo que habría gente que se tiraría unas cuantas noches sin dormir a costa de eso. O sea, eso nos da, digámoslo así, una pequeña idea de la dimensión moral del personaje y de la dimensión moral de la broma. Cuestión que efectivamente empezaron a surgir lo que se llama en términos criminalísticos los copycats. De repente empezaron a salir cartas en diversos países. Jordán Peña de hecho viajaba mucho y las cartas originales o mitas tienen matasellos de Estocolmo, matasellos de Sudáfrica, matasellos... El tío era una especie de Willy Fogg extraño de la ufología.
y realmente la montó muy gorda. Yo tuve el privilegio, porque por edad evidentemente no viví aquello, tuve el privilegio de vivir el final de aquello, que fue cuando en el 93 José Luis Jordán Peña, que es el personaje del que estamos hablando, confiesa y dice, oye, esto me lo he inventado yo todo. Pero es que el tipo tenía tal tendencia compulsiva al embuste que de lo que confiesa tampoco te puedes fiar. Es decir, la mitad de lo que confiesa tampoco es creíble ni tampoco es verificable. Sí que hay hitos en el desmontaje del fraude de la historia, como por ejemplo, cuando yo trabajaba de redactor jefe en la revista Enigmas, Manuel Calvallal, un gran investigador español, se acercó hasta aquí, se acercó con un material que había preparado previamente y hizo las mismas fotos. Lo hizo con 2 platos de plástico pegados uno sobre otro, que les había pintado el simbolito, un hilo de pescar, reproduciendo en condiciones iguales película, iluminación, fotografía. Yo vi esos originales, eran indistinguibles de las fotos originales de Humo. O sea, y de hecho Carballal había hablado ya previamente con Jordán Peña y precisamente había recabado los datos de, oye, ¿cómo hiciste estas fotos? ¿Qué nos queda de todo esto? Pues de todo esto nos queda que es una historia tremebunda. Es una historia tremebunda no solamente de una gamberrada salida de madre, sino de cómo una historia o histeria, una histeria colectiva en cierto sentido, se puede propagar de tal forma como para generar miles de seguidores. Como en ciertos momentos se puede propagar para generar miles de millones. Porque ha habido gente, igual que ha habido gente que de buena fe les han tomado el pelo, ha habido mucha gente que ha sacado, pues no se han hecho millonarios con Humo, pero les ha dado para comprarse un apartamento en Benidorm. Entonces, es una historia apasionante sobre la psique humana. De hecho, una de las cosas de las que no te puedes fiar de Jordán Peña es que decía que en esto estaban involucrados servicios de inteligencia extranjeros. Él hablaba del KGB. No me extrañaría, por otra parte, pero claro, la fabulación del personaje era de tal calibre que vete tú a saber. Pero efectivamente, teniendo en cuenta la época que era, justo en aquella época era cuando en Estados Unidos el proyecto MK Ultra estaba en su cenit. Estaba un proyecto en el que la CIA gastó muchísimos miles de millones de dólares en investigar formas para modificar la psique humana, para canalizar la opinión pública, para modificar el pensamiento de personas individuales, etcétera, etcétera. Que otro servicio de inteligencia tomase este país, que ya de por sí era muy peculiar, como campo de laboratorio para ver, por ejemplo, como experimento social, si unos presuntos visitantes extraterrestres podían llegar a influir tanto a una sociedad como para hacerle cambiar el curso de su opinión en determinados asuntos. No lo veo descabellado. Y luego está la cuestión de las apariciones Humo inexplicables, que las hay. Porque lo realmente curioso, y ahí ya nos podríamos poner muy fantasiosos a hablar, yo que sé, hasta de tulpas y cosas así, lo realmente curioso es que tanto antes, y las de antes, bueno, puedes decir, Jordán Peña, que era un tipo muy leído y era un tipo muy informado, pues podía conocer que efectivamente había habido en los años 30, a principios de los 60, casos ovni en los cuales el famoso simbolito pues aparecía en la panza de los aparatos presuntamente observados. Podía conocer perfectamente esa casuística y decir, oye, esto como logo de mi rollo va muy bien, así que lo vamos a adoptar, me lo quedo. Pero el caso es que también ha habido apariciones después, lo cual ya de por sí me parece llamativo. Llamativo porque yo, al contrario que muchos de mis colegas más escépticos, yo tiendo a creer de entrada a los testigos. O sea, tiendo a creer que la gente que te cuenta
una cosa rara que ha visto, te la cuenta de buena fe. Porque los casos concretos son realmente raros, es decir, y el testigo tiene más que perder que ganar siempre. O sea, el testigo, yo hace muy poco, esta semana, en Días Extraños sacábamos un testimonio en el que el testigo decía, claro, es que a mí, yo llegaba a una reunión familiar y decía, mira, ese es mi cuñado, el de los ovnis. Y me decían cosas por la calle, y embustero, y visionario, y tal. O sea, realmente te la podías jugar. Pero sí que efectivamente el fenómeno ha trascendido el posible fraude. Entonces yo creo que aprovechando que somos muchos pero no tantos, pues casi podemos hacer en plan aula, ¿no? Que levanten la mano y pregunten cosas, que seguro que saldrán temas interesantes. Bueno, a usted quería oírle, pero desde que le conocí hace un momento. Yo lo que quiero comentar es que os habéis olvidado, aquí cuando habéis hecho un histórico de la referencia que hizo, que hubo en los años 50, en Radio Madrid, se estuvo durante varios años emitiendo un programa que era una especie de serial que se llamaba Diego Valor. Sí. Y Diego Valor era... Había chocolatinas y todo. Diego Valor era un español que luchaba contra el Mecón de los Viganes, que venía de Venus. Sí, señor. Y la princesa Kira y Beatriz, que era la heroína. Entonces, eso quizás marcó un poco toda la historia, que después, porque muchos de los que éramos niños en aquel entonces, todo eso, cuando tienes 12, 10 años, 12 años, todo eso se te queda grabado en el disco duro del cerebro. Pero yo quería preguntarle a usted. ¿El qué me queréis preguntar? Hombre, lo que me ha contado, porque usted vino a hacer las fotos. Yo lo voy a contar, pero yo lo cuento. Un día, yo vivo en Diagonal de Vitor, al final del todo. Y un día sería al principio de debía ser los años 69, Sí. 70, una cosa así. Yo subía con mis 2 caballos, yo tenía 2 caballos, no me llegaba el sueldo más. Subía por aquí y a la altura de los castillos, la carretera antes estaba muy deteriorada, subía despacito y de pronto veo un tío, en el fondo, aquí hacia los castillos, un señor que está con una caña de pescar. Y yo me quedé parado y dije, este está loco porque está pescando donde no hay agua. Entonces me paré y estuve un ratillo viendo cómo tenía una caña de pescar que le sujetaba en algo, un soporte o algo así, un trípode, y él llegaba al trípode, lo colocaba, se iba y de la caña de pescar, del sedal de la caña de pescar, colgaba alguna cosa que él colocaba y volvía nuevamente a la cámara de fotos, me imagino que la enfocaba, y yo estuve como 5 o 6 minutos ahí, y yo me quería pasar, y no le di más importancia, y dije, bueno, está haciendo alguna cosa o está loco, pero bueno, no le di más. Y al cabo del tiempo, no sé si meses o algún tiempo, un día apareció en el periódico la foto. Dije, coño, si esta foto la he visto yo. Esto es mentira falsa, pero todo el mundo lo creyó. Yo no sé en qué periódico lo vi, pero apareció la foto en el periódico y claro, diciendo que en San José de Valderas y tal, y la foto del castillo. Nos estaban contando una cosa y yo no le di más importancia. Yo lo he contado hoy, lo he contado hace unos días a una persona, pero no le di más importancia porque es una cosa pura falsedad. Pero como todo este tipo de cosas, la mayoría son falsas, pues no me acordar. Bueno, pues... O sea, es un testimonio histórico. El libro, la presentación, o sea, siempre vamos a principio. No, pero... Hostia, fíjate. En cualquier caso, Guardarse el secreto 20 años. de hecho, 50, yo creo. Bueno, sí, claro, si lo ha costado hoy, Sí, una sí. hora. 69, sí, justo 49. Sí, 50 años ahora. O 52. Ah, 52, claro. O 53. Pero 52. 52. 52, sí, es verdad. No matemáticas. Sí que era un día soleado. No, si había buena luz en la foto, sí se ve. Yo no me acuerdo exactamente si era verano o si era tal. Lo que sí recuerdo era que era mediodía porque yo subía a comer. ¿Qué edad tenía usted? ¿Lo recuerda más o menos?
Yo tenía 25, 24, 25 años. ¿Y la edad que tiene ahora, si lo puede decir? 64. 50 años antes. Era cuando yo vine a vivir aquí, no me acuerdo si fue al final del 69 o 70. Y esto era todo campo, o sea, las casas acababan ahí abajo, y se había puesto un bloque allí y estábamos en medio del campo. Ahora me ha puesto el CREA, ¿eh? Mucho más allá del CREA, mucho más allá del CREA. Sí, sé dónde es su bate. Otra pregunta. ¿Recuerda usted si el señor aquel que estaba con la caña de pescar haciendo la foto, si estaba él solo o estaba con alguien No recuerdo, que le ayudara o que estuviera por No ahí? recuerdo más que porque tampoco me fijé mucho y tampoco me iba a entretener. Porque yo al principio pensé, primero que estaba haciendo alguna cosa rara porque estaba con una caña de pescar, y luego cuando vi que estaba con el trípode dije, pues estaba haciendo fotografías, pero pensé que estaba haciendo fotografías al castillo. Pero luego vi que había una cosa colgando del que él iba, De la teórica caña de pescar, ¿no? del sedal y colocaba, y se volvía el trípode. Será un fotógrafo que está haciendo cosas. Sí. Bueno, pero no le di más importancia. Y que era en una de las pinadas que había alrededor de Justo, o sea, enfrente del castillo. O sea, subías por la carretera y cuando la carretera se cuesta, cuando la carretera se pone ya un poco en llano, ahí estaba, ahí hacía un poquito llano, y además ahí tenías que ir despacito porque estaba lleno de baches. Entonces tenías que ir despacito porque te dejaban una rueda de los caballos que eran muy grandes. En un 600 te dejaban el 600 entero. Pues nada, muchísimas gracias. Esto no te lo esperaba. No, vamos. No, pero la pregunta que ha hecho el caballero es pertinente cuando decía si había alguien más, porque Jordán Peña tuvo que tener cómplices. O sea, tuvo que haber más gente en ese lío. El volumen de documentación abarca 1500 páginas conocidas, aunque de forma apócrifa se dice que serían unas 6000 páginas, aunque yo no he visto más que esas 1500, las otras me han contado que existen, pues vale, me lo voy a creer. Vamos a ponernos en el peor de los casos, 6000 páginas. 6000 páginas de información técnica y científica de muy alto nivel. Nada que no estuviera disponible en la literatura científica de la época. Es decir, una persona con una formación científica y sobre todo con una información científica que estuviera al tanto de los últimos descubrimientos, de los últimos avances. Curiosamente, mucha fuente era de la Academia de Ciencias Soviética. Le pegaba al asunto que decíamos antes. O sea, podía perfectamente haber escrito esas cosas. Pero el grado de manejo técnico, digámoslo así, de la información requería que hubiese habido personas con diferentes habilidades o con diferentes campos de conocimiento. De hecho, las cartas de Jordán Peña, muchas de ellas sí son muy detectables porque tienen tics, tienen dejes idiomáticos, tienen coletillas, tienen formas de expresarse que dices, que sí, o sea, esto ya se sabe de quién es. Pero pues luego había un personaje maravilloso que era el mecanógrafo. Háblanos del mecanógrafo. Bueno, es que lo de los humitas es una cosa que está pasando, o sea, es un no parar. O sea, tú cuando piensas que ya está todo, siempre hay un detalle que lo enriquece y lo hace más apasionante. Los humitas, entre sus diferentes características, que también es muy significativo, porque los humitas o sea, lo que en ocasiones transmiten o reflejan es un poco las proyecciones que los españoles de la época teníamos en su momento. Es decir, son seres aparentemente superiores, son más altos que nosotros, son más guapos, son más apuestos y fornidos, en una época en que, por cuestiones nutricionales y de la posguerra, bueno, el español era un poquito como Alfredo Landa, ¿no? O sea, siempre pongo un ejemplo, pero es así. Entonces, bueno, proyecta un poco cuáles eran los deseos y las ansias del español, ¿no? Entonces, entre sus características, además, era que tenían los dedos, las yemas de los dedos, excesivamente sensibles. Entonces, en un momento en que no existían los mensajes de WhatsApp, no existía internet, los teléfonos móviles, tenían que teclear en máquinas de escribir, en el mejor de los casos, eléctricas, que era ya como un avance. Pero normalmente podían ser underwoods de estas mecánicas donde te dejaban los dedos. Sí, Olivetti, como lo que se llevaba en aquella. Claro, bueno, de hecho, luego los que investigaron, detectaron que la máquina en la que se escribieron las cartas es una Olivetti portátil. Entonces es mecánica, entonces ellos no podían teclear porque tenían las yemas demasiado sensibles. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues se supone que los humitas pusieron un anuncio en el diario ABC
pidiendo un mecanógrafo, o contactaron, bueno, el anuncio estaba puesto, pero a través del diario a veces contactaron con el mecanógrafo que en sus ratos libres pues pasaba textos, claro, pues tesis doctorales, cartas de negocio y tal. Y bueno, pues lo contratan y le empiezan a encargar textos. Y él en un primer momento piensa que son médicos noruegos, ¿no? O sea, rubios, altos y tal, y ya claro, cuando dice vivimos del espacio exterior ya no me empieza a sospechar. Ya empiezan a encajar la cosa. Pero lo que es muy interesante es que, sea o no sea verdad, volvemos otra vez a la capacidad del pueblo español para acoger al diferente y para verlo como tal. A ti, como mecanógrafo, te viene un señor a darte cartas diciendo que son del espacio exterior y tienes dos opciones, o seguir trabajándole o denunciarle a la policía, ¿no? El mecanógrafo siguió trabajando con los humitas durante décadas, o sea, escribiendo las cartas, tal cosa que le honra. O sea, a mí me parece que es una actitud muy honrosa. Es decir, tienes un señor que es una buena persona, con sus peculiaridades, que está integrado en la sociedad y que es de otro planeta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué voy a hacer? ¿Joder la vida? No. Yo sigo trabajando y tal. Bueno, pues me parece una cosa muy loable. Y eso, bueno, pues es un mecanógrafo que se supone el que hacía todas las cartas, que también es lo que tú dices, Santiago, que tenía que haber diferentes perfiles, porque el volumen era tal, en una época en que no había fotocopiadoras, no te podías ir ahí y, oye, sácame estos informes sumitas en xerocopia y tal. Claro, había que hacer copias por papel carbón, había que hacer muchas copias, había que enviarlas, entonces eso una sola persona hubiera sido devastador. Entonces sí que tenía que haber diferentes personas, yo qué sé, una que mandase las cartas, o una que las mandase cuando viajaba al extranjero, otro que hiciera el informe maestro y que luego hiciera las copias. Entonces, bueno, por eso sí que es verdad que más allá de que hubiera agencias internacionales de inteligencia, sí tenía que haber más personas. Sí, una infraestructura de algún tipo. Sí. Eso sí me encajaría efectivamente con la tesis, que es una de las muchas, es decir, está la del fraude, está la del experimento sociológico, están los que no se apean del burro y siguen pensando que todo el caso es cierto, y yo personalmente soy más... quiero pensar que todo esto, también los seres humanos a veces cuando queremos explicar las cosas aplicamos nuestros propios valores, nuestros propios prejuicios y también nuestros propios deseos. Una cosa que tenemos los seres humanos y una de las características, diría que hasta necesidad que tenemos, es el de acoplar la realidad a nuestros deseos o hacerla que encaje. En mi caso, prefiero pensar que hay algún tipo de propósito, aunque sea un propósito siniestro, que esto sea un sinsentido tan completo. Porque estamos hablando, cuando hablaba antes de la época y de la ingenuidad y del impacto sociológico de todo esto, me estoy acordando, por ejemplo, del caso de los suicidas de Tarrasa. Es decir, dos tipos que estas cosas se las tomaban lo suficientemente en serio y lo suficientemente a pecho como para en un momento dado poner la cabeza en la vía del tren y ponerse un cartel encima que dice "nos llaman", y ahí se queda la historia. De hecho, en la película está perfectamente narrada toda la historia en la película Platillos Volantes, que si no la habéis visto os la recomiendo. Y era una época muy particular. Cuando yo me incorporé al mundo de la divulgación de estos temas, pues fue justo un momento de cambio generacional. O sea, los que estaban apeándose eran la generación que había vivido todo aquello, y los que llegábamos éramos gente nueva, con otras ideas, con otros planteamientos, y se notaba mucho la diferencia, porque nosotros de entrada, y hablo por todos, de entrada no nos creíamos nada. Sí, sí. Y buena parte de ellos de entrada se lo creían todo. Era un cambio de mentalidad muy gordo. Bueno, de hecho, Sesma, que ha salido antes, que era como el que dirigía la tertulia de La Ballena Azul, tenía un posicionamiento que a mí me parece muy interesante. O sea, no lo voy a juzgar. Era un señor que decía, yo me lo creo, o los que estamos en el grupo nos lo creemos todo, salvo que nos demuestren lo contrario, que es el punto opuesto, digamos, al escepticismo. Es decir, bueno, yo me mantengo al margen hasta que me des pruebas fehacientes. No. Ellos entraban en el juego y disfrutaban, que por otra parte también es una cosa muy interesante de Humo, el hecho de, quitando la parte más dramática y tétrica de cómo evoluciona el asunto con sectas, con dominación, con sadismo y tal,
también es verdad que en una época muy gris de la España del franquismo sirvió como válvula de escape y como forma de, digamos, de sobrevivir y de hacer realidad muchas aspiraciones que en esa España no se podían hacer. Entonces, tú no podías meterte en una célula del Partido Comunista para hablar de la fraternidad universal y de que se van a acabar el trabajo y la plusvalía. Pero sí podías hablar que había un país, o un planeta, mejor dicho, humo, donde no existían enfermedades, donde el trabajo ya no era costoso, donde la gente vivía bien, donde la fraternidad entre la gente era natural. Entonces eso yo creo que en una situación dramática o tensa como la del franquismo daba mucha esperanza. No, y además es que estábamos en una época, o sea, en España todo eso se multiplicaba, no sé si por 2, por 3 o por 4, pero a nivel internacional estábamos en la época dorada del contactismo. O sea, ha sacado las fotos de Billy Mayer, pero estaba Bon Giovanni en Italia, había un montón de, que prácticamente en Sixto Paz, etcétera, etcétera. O sea, en cada país casi tenían su contactado con los extraterrestres de cierto relumbrón o de cierto renombre. ¿Y por qué era esto? Pues porque otra vez volvemos a tener que remontarnos a la situación histórica. La Guerra Fría, el que no la ha vivido no sabe lo que fue. Es decir, no era ninguna tontería. Si nos pasaba a los españoles, que a fin de cuentas nos iba a tocar de refilón una guerra nuclear, muchos le pegarían un pepinazo a Torrejón y a Zaragoza y a Rota, pero si le pasaba a los españoles, que yo me acuerdo que siendo niño, yo soñé que que estallaba una bomba atómica, que es una pesadilla muy chunga para un niño, y efectivamente era algo que tenías, una espada de Damocles que tenías constantemente en la cabeza, los rusos, los americanos, los rusos. Era una época de incertidumbre a nivel global. Y de repente, efectivamente, los hermanos del cosmos, ¿qué prometían? Prometían intervenir. O aconsejaban, o prevenían, pero había una esperanza de decir, oye, pues si a quien sea, a Khrushchev, a Reagan, a que puñetas fuera, se le va la pinza y le da el botón, pues hay un último bastión de seguridad. Y curiosamente eso vuelve a pasar. O sea, pues sí, fíjate que el tema del contactismo, que está súper desprestigiado, que ha habido escandalazos de fraudes de todo tipo, de gurús que se han enriquecido hasta límites obscenos, etcétera, etcétera. Si la situación internacional sigue como sigue, yo vaticino que en los próximos años veremos un florecimiento otra vez. ¿Por qué? Pues porque en el fondo eso es un mecanismo psicológico de escape importante. Y ojo, o sea, estoy dando yo creo en la realidad del fenómeno. O sea, y de hecho me parece incontestable. O sea, las pruebas a favor de la realidad del fenómeno siempre me han parecido absolutamente irrebatibles. Ahora, lo que no estoy por casarme con nadie es con respecto a la explicación. O sea, ¿qué es esto? Esto es, o sea, se ven cosas, se fotografían y se captan en el radar y todo lo que quieras. Y gente te cuenta cosas muy raras y te cuenta historias muy extrañas sobre los ocupantes, y tienen cicatrices, y tienen secuelas, y los hipnotizas y la historia es coherente, etcétera, etcétera. Pero luego ha habido mucho golfo. Ha habido mucho golfo que se han montado sus películas y ahí estamos. Sí, supongo que como todos los temas, lo que pasa es que este, digamos, es como más... Este es más pintoresco. Es más pintoresco y llama más la atención y pasa más facturas. Pero ya te digo, a mí, por ejemplo, de verdad que... no te voy a pelotear, pero te voy a pelotear. No son aliens, pero son aliens. Este libro no estaba escrito, porque yo estoy hasta las narices como escritor, lo padezco mucho, de libros que se escriben 12 veces, o sea, por diferentes autores, eso sí, y cada uno le da su aire, pero hay muy pocos libros no escritos, muy pocos libros inéditos, originales, y necesitaba escribirse. O sea, una crónica de la España, de esa parte, o sea, de esa temática de la España, y sobre todo, visto desde fuera, y eso es lo que te agradezco, porque la visión desde fuera enriquece muchísimo el asunto y le da más solidez que se la quita.
pues yo lo veo muy necesario, en serio. Yo ya Por cierto, el libro, o sea, me oye, planto. de esto no me llevo un duro, que conste. Eso doy fe, doy fe. O sea, le hemos hecho venir aquí, vamos, o sea, a mí de hecho me ha dado pudor pedírselo, o sea, yo le decía, Santiago, ese va a ser en los castillos, si te animas. Me dijo, sí, yo encanto, y dije, perdón, o sea, Pues, es que aparte el libro es precioso, o sea, físicamente, o sea, la edición es primorosa, es una joyita. eso sí tenemos que decir, bueno, ha sido obra de Outsider Comics y de Aníbal Hernández, que ha sido el autor del diseño, que no está hoy aquí, pero que es de agradecerse. Teníamos una pregunta. Sí, Eso. gracias, Eduardo. Alrededor de los años 70, otro fenómeno muy popular, bueno, que alcanzó mucha popularidad, fue el caso del lute. En la película de Vicente Aranda hay una escena muy significativa donde el gobernador civil o jefe de la policía, no sé cuál, en un despacho, le viene a decir, dice, no, darle más caña, al tema del lute, o sea, darle más margen informativo y que la gente se sacie bien con este tema. Era evidente que era para distraer la atención pues, de la resistencia que podía haber contra el régimen o otro tipo de noticias. Lo digo porque eso es abundando lo que has dicho tú ahora al final, que quizá el fenómeno humo pues, cumplía también un poco esa función, quizá, ¿no? Mira, el control informativo por parte del régimen era absoluto, total. Y vamos a salirnos un poco del tema justo por lo negativo, que es lo siguiente. También por aquella época se da otro caso, que es el de las caras de Belmez. Todo el mundo lo conoce. Las caras de Belmez llega un momento en que empieza a molestar a la Iglesia. Y empieza a molestar a doña Carmen Polo directamente, a la señora de Franco, que era muy creyente ella, muy beata, ¿qué le vamos a hacer? Y el régimen da, vamos, yo he tenido la ocasión de hablar con periodistas que han estado en ello, da la orden concretamente al diario Pueblo, que era el que estaba dando esa exclusiva, dice, las caras de Belmez se acaban hoy. Y se acabaron. Y entonces, en ese momento es cuando sale la famosa teoría, que es completamente fraudulenta. O sea, eso se montó, es profeso para nada la veracidad de determinados casos o de los determinados fenómenos, pero que ayudó en cierta medida a distraer a las masas. Sí. Y que de hecho eso es lo que provocó que en buena medida el mercado de lo paranormal, por decir, en España sea tan particular. Es decir, sitios donde realmente pues haya una prensa especializada, como la ha habido aquí, o programas de televisión dedicados, Estados Unidos, España, buena parte de Hispanoamérica, y poco más, Inglaterra e Italia. En otros países, en el resto de Europa, por ejemplo, estos temas sí tienen su aquí. De hecho, fue el fundador del grupo EPTA, que todavía funcionan, todavía está ahí pues, Paloma Navarrete y Sol Blanco Soler, que le conocieron y trabajaron con él, y Piedi. Y no encontraban problemas de compaginar eso con otras creencias. A ver, con el tema de los curas ufólogos, que también hubo unos pocos, lo tenían más complicado. Teológicamente, el problema con los curas parapsicólogos no había demasiado problema porque a fin de cuentas el sacerdote es el intermediario natural con lo sobrenatural, digámoslo así. Entonces, hombre, se veía como una extravagancia, pero tampoco se ponían especiales pegas. Y más en una orden como los jesuitas, que siempre han hecho la guerra por su cuenta muchas veces. Los ufólogos lo tenían, para justificarlo, más complicado, porque claro, admitir que había seres inteligentes fuera de la Tierra, teológicamente tenía unas implicaciones como para montar un concilio en el Vaticano. Porque claro, y esos señores son cristianos, el sacrificio de Jesús les redimió a ellos también, tuvieron su propio Jesús. Entonces, el pecado original, de hecho había, ¿cómo se llamaba este? El cura de Merena del Alcor, que no conocía. Sí, exactamente. Que directamente decía que los sumitas habían nacido sin pecado original. O sea, ya había resuelto el problema. Aunque también
también en su tesis estaba que directamente la crucifixión de Jesús había redimido a todos los seres inteligentes del universo, con lo cual ahí arreglaba el tema. Pero sí, entre los sacerdotes había muchos que se interesaban por el tema, y precisamente muchos de ellos trabajaban con mucha libertad por el especial estatus que tenía el clero durante la dictadura. Igual que en todas las reuniones de grupos ufológicos, incluidas las de la Ballena Alegre, pues de repente aparecían dos señores encorbatados con sombreros de ala ancha, con su gabán, que se ponían al fondo y miraban serios y tal, y que todo el mundo sabía que eran de la Brigada Político-Social. O sea, pues cuando había un cura por medio, eso no sucedía. Entonces, por lo menos de eso se libraban. Pero sí, claro, de hecho el régimen de Franco, como todas las dictaduras, se preocupaba y muy mucho de ver qué se hacía en esas reuniones. O sea, que los humitas de repente les diese por el marxismo-leninismo, que lo mismo podía ser. Entonces, claro que estaban constantemente monitorizados y constantemente vigilados. Es que al hilo de esto, a mí me llama mucha atención cuando la gente se asombra de que los curas traten temas psicológicos o sobrenaturales cuando es más o menos su campo de acción. No tienen los exorcistas, por ejemplo. Pero luego también tenemos cuando la gente dice, ¿y el ejército ha investigado estos hechos? Y tú dices, hombre, menos mal, porque vamos a ver, si tienes sospecha de que hay una invasión extraterrestre, lo menos que le pido al ejército y a la policía es que tomen medidas, por lo menos que echen un vistazo. Porque ya solo nos falta eso, que de repente nos invadan y por pensar que no existen, pues entonces ahí la hemos cagado. Entonces son cosas que suenan extrañas, pero que no son tan locas desde un punto de vista de la lógica policial, la lógica de la defensa nacional y de este tipo de cosas. Es decir, bueno, hay un bulo o hay una sospecha, por lo menos vamos a llamar a los testigos y ver qué ha pasado. Que puede ser un extraterrestre o puede ser una potencia enemiga, ¿no? Entonces, bueno, pues no está mal. O sea, que ese tipo de cosas llaman la atención por lo peculiar, pero entran dentro de una lógica más o menos militar. De hecho, el secreto militar sobre los ovnis en buena medida se debe a la vergüenza y la impotencia. Es decir, el rollo es el siguiente. De repente, con los datos en la mano, pues, tienes que admitir que has mandado a 3 cazas a interceptar un no sé qué que han detectado los radares, que se ha estado cachondeando de ellos durante media hora y que luego se ha ido. Y entonces tienes que presentarte delante de la opinión pública y decir, oiga, que hay objetos de procedencia desconocida, aparentemente artificiales y con comportamiento inteligente, que vuelan impunemente sobre este espacio aéreo que no somos capaces de defender. Pues casi mejor lo vamos a clasificar como secreto, porque el ridículo sería monumental. Y de hecho, los norteamericanos en eso son auténticos pioneros en vanguardia. Ahora se ha sabido que salieron los datos en el New York Times, que después de décadas de negarlo, ¿no? Nosotros ya no estudiamos los ovnis, de repente salen las cifras, se están gastando millones de dólares en investigar la procedencia de los fenómenos aéreos anómalos. Esa es la nueva terminología que utilizan. Claro que interesa a los militares, y claro que intentan mantenerlo en secreto. No sé, las dos grandes potencias de antaño y China ahora, ¿qué sabrán? No tengo ni idea de qué datos fehacientes tienen. Yo sé que en España sabemos nada o poco sobre el asunto, y que la ocultación o el secreto ovni se debe no tanto a ocultar un conocimiento que sea, oye, sabemos que son no sabemos lo que son. Precisamente eso es lo que se trata de ocultar, que está sucediendo algo y no sabes lo que es. Sería mucho más consolador pensar que están ocultando lo que saben. No, el problema es que están ocultando lo que no saben, que es bastante más triste. Es que al hilo de lo que dices hay que tener en cuenta que está ahí el aeródromo de Cuatro Vientos, ¿cierto? Y están todos los cuarteles de campamento, que durante esa época estaba un montón de gente haciendo servicio militar ahí. Y para los propios militares, que en la puerta prácticamente de donde tienes el aeródromo y donde están los cuarteles, de repente aparezca en portada en un periódico que tienes ahí un platillo volante, pues una de dos, o tenéis un problema que no estáis vigilando las cosas, como lo que tú decías, de la vergüenza de que no puedes manejar el fenómeno, o es algo que a lo mejor ellos
pueden tener algo que ver, que en este caso lo dudo mucho, ¿no? Pero lo que quería saber también es si precisamente de este tema de humo, en los archivos que han desclasificado, la pseudo-desclasificación esta que han hecho, si hablan algo de este tema. No, los archivos se refieren sobre todo, o sea, el grueso de los archivos desclasificados no son tanto sobre casos sociológicos, por decirlo así, o de contactismo, sino sobre directamente lo que serían avistamientos sólidos, es decir, de este señor ha visto un ovni, este señor le ha perseguido un ovni, etcétera, etcétera. O ya incluso los casos en los que directamente ha habido implicado personal militar, sean pilotos, sea personal de tierra, etcétera, etcétera. Y no sobre humo, no, en general no hay gran cosa, o sea, no hay nada, de hecho no hay nada que yo sepa. Y es una curiosa anomalía en cierto sentido, aunque siempre se ha sospechado que nunca se ha desclasificado todo, es la gran sospecha. Pero, porque aquí como tenemos también una ley de secretos oficiales que tela, porque en otros países que en ese sentido son más garantistas que nosotros, curiosamente Estados Unidos, un ciudadano estadounidense tiene derecho a pedir toda la información que haya sobre un tema y se la tienen que dar, aunque sea tachada. Es decir, tú dices, no, oiga usted, yo quiero todo lo que hay sobre humo. Y entonces te puedes encontrar con que te mandan 100 folios, todos tachados. Vale, pero manda la información. No te podemos contar qué es porque es secreto de Estado, pero la información existe. Eso aquí no sucede. Aquí la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso se reúne cuando se reúne, hablan sus cosas y nadie sabe lo que sale después. Entonces, poco sabremos de lo que hay en los archivos sobre ese tema. Pero de todas formas, fíjate, cuando hablábamos de intoxicación en estas cosas, es que la intoxicación también existe en el otro sentido. En el año 96, precisamente los norteamericanos desclasificaron la CIA un documento interno que se llamaba La CIA y los ovnis, que era del servicio histórico de la CIA, que básicamente era pues, de formación de los propios agentes, de documentación de los analistas, etcétera, etcétera. Y cuando te lo leías era graciosísimo, porque te contaban que los proyectos de investigación OVNI, como era el proyecto Libro Azul en su día, que lo montó la Fuerza Aérea, tenían el siguiente criterio con los casos. Los casos que sabían lo que eran, vale, sabemos que este tío ha visto un prototipo, sabemos que lo que ha visto es un avión espía. Los que sabían lo que eran, decían inexplicable. Y podían incluso mandar a un ufólogo a sueldo para investigarlo, para decir, bueno, esto sí, un platillo, patatín, patatán, montar una película de marcianos de puta madre. Y los casos que eran realmente inexplicables, esos eran los que explicaban. Que no, esto eran los gases del pantano, esto era un globo sonda, etcétera, etcétera. O sea, era justo al revés. ¿Qué se garantizaban con eso? Que conservaban un paraguas para sus chanchullos, pues aviones espía, prototipos, maniobras secretas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego encima, pues los casos que realmente les podían dejar de verdad en mal lugar, pues los descartaban como un fenómeno natural o como la mala interpretación de un fenómeno atmosférico o la visión de un avión espía. No, lo que he visto es un avión espía. O sea, era un mundo de locos cuando se meten directamente las autoridades y los servicios de inteligencia en este tema que tiene muchos claroscuros precisamente por eso, porque el nivel de intoxicación informativa desde hace décadas ha sido tal que hay que ser muy fino para discernir el trigo de la paja. De repente hay muchas cosas que descubres, oye, este era el caso del sí, el caso definitivo, que da humo. Sí, el caso perfecto. El caso perfecto. Y luego descubres que no, y cosas que sin embargo dices, oye, esto no era un globo, era, o sea, ves la fotografía, esto no era un globo ni de coña. Con lo cual, y el fenómeno, por ejemplo, en España siempre se ha sospechado que alguno había, pero bueno, pero en Estados Unidos sí los ha habido. O sea, el fenómeno de los ufólogos a sueldo, de gente que está directamente metida ahí para intoxicar, no es un mito, existe y ha existido y supongo que existirá, pero bueno, es parte del atractivo de todo este asunto. Sí. Antes de la pregunta que pensaba hacer, voy a hacer un breve comentario
abundando lo que acababas de decir, que me parece una cosa muy graciosa. Bueno, es un clásico. En el norte, la policía siempre se hacía pasar por etarras y los etarras siempre se hacían pasar por policías. Eso lo sabía todo el mundo que estaba un poco en el ajo. Pero bueno, la consulta que te quería hacer a Santiago, ¿no? Esto, en el mundo de la ufología, o los que os interesáis por esto, ¿cómo veis la cuestión de la búsqueda de vida extraterrestre actualmente? Porque desde hace una década se está planteando muy en serio. Hay una cantidad de recursos ingentes y unos presupuestos y unos programas o sea, enormes, ¿no? ¿Qué posibilidades o qué interés tenéis en esa cuestión, cabrón? Hombre, el interés de cualquier persona que esté interesada por la ciencia. No, pero digo como ufólogos, ¿eh? A ver, como lector de periódico, pues sí, la tendrá como todo el mundo, claro. Como ufólogos, pues depende del ufólogo. Claro, porque esto de la ufología es muy gracioso. En la ufología hay diferentes... Cada ufólogo tiene su explicación del tema. O sea, igual que hay diferentes tipos de escuelas filosóficas, cada ufólogo termina viendo el fenómeno con su propio paradigma. Hay el paradigma mayoritario, digámoslo así, es la hipótesis extraterrestre, que esos son los que estarían, digámoslo así, más interesados en esa cuestión o en aplicarla a su tema. Luego hay gente que directamente, eso encajaría más con mi campo, que ve muchos de estos casos tecnologías directamente secretas o que haya un desarrollo tecnológico paralelo que se está manteniendo completamente al margen del resto de la opinión pública. Gente que, como por ejemplo fue John Keel o aquí José Antonio Caravaca, que es un tipo muy interesante su trabajo, que hablan de una cosa que se llama la teoría de la distorsión, que me parece una hipótesis de trabajo tremendamente interesante, que básicamente habla de que en este planeta existe algo, no me lo terminan de concretar las cosas como son, existe algo que lleva desde tiempos inmemoriales jugando con la humanidad, y un día aparece como un hada, otro día aparece como un gnomo, otro día aparece como el monstruo del lago Ness y otro día aparece como un ovni, pero que en el fondo todo ese tipo de anomalías formarían parte de un mismo fenómeno o de una serie de entidades, que nunca me ha quedado muy claro en qué consisten, y que estarían directamente cachondeándose de nosotros. Bueno, pues como te digo, depende del ufólogo y del paradigma al que se adhiera, y luego están los simples recopiladores de datos, que me parece otra línea de trabajo muy interesante. Es decir, oye, yo voy, investigo, avistamiento, registro, croquis, fotos, hablo con el testigo, lo que sea, vale, también sirve. Es decir, eso, digámoslo así, que no es algo, la búsqueda de vida inteligente, perdón, la búsqueda de vida, la búsqueda de vida inteligente. La búsqueda de vida, que se encuentre vida en Marte, que se encuentren microbios en la Luna, que se encuentre vida submarina bajo los hielos de Europa. Oye, pues es emocionante, pero no le debería de emocionar más que al resto de la población en ese sentido. No, lo más que se va a encontrar, si se encuentra, son restos de bacterias en el interior de rocas, al microscopio, y vamos, no creo que eso entusiasme mucho a la gente. Sería la primera vez que se encuentra vida fuera de la roca donde vivimos, lo que me parece bastante significativo, aunque sea una arquea. Una puta bacteria. Una puta bacteria. Oye, imagínate que te encuentres una bacteria por ahí y resulta que la puñetera bacteria... Es que es más importante que todas las chifladuras que hay en torno a estos fenómenos, joder. No te enfades, hombre, no te enfades. Yo hay un problema que tengo, que es que la estrella más cercana a la Tierra o a nuestra galaxia es Próxima Centauri, que está a 4,5 años luz de distancia. El de los humitas estaba a 14. Claro. Entonces, claro, los humitas se supone que habrían descubierto una forma de viajar más rápido que la luz, que es algo que solo ha pasado en los primeros momentos del Big Bang, y vendrían aquí a pasearse, a hacer gilipolleces, a parecerse a un tío, a secuestrarlo para estudiarlo y tal. Y es que es tan inconcebible para mí todo el fenómeno, es decir, me parece
la humanidad siempre ha dado respuestas simples a asuntos complejos, y de ahí nacen las religiones, los mitos y todo esto, y que sigamos a estas alturas con todas estas cosas me parece, oye, es muy divertido, tiene un aspecto chusco, divertido, pero me parece mucho más interesante todos los avances científicos y que hace poco hicieran una foto de un agujero negro, fue un esfuerzo coordinado increíble y por fin se ha demostrado lo que Einstein predijo hace más de un siglo, y eso es lo alucinante de la ciencia, que Hubble o un matemático puede predecir cosas que efectivamente acaban cumpliéndose, no como las miles de fechas para el apocalipsis, la tontería de 2012, la tontería de 2012, el tonto Lava McKenna, su hermano, que la liaron ahí parda, y aquí seguimos, 7 años después, sin rastro de la singularidad del dormito. Es que debería ser divertido, pero para mí es trágico. Puedo ya. No acabo de verle La búsqueda, el encuentro de algo de vida en Marte es la historia de una bacteria anunciada. La Tierra de 4.000 millones de años que tiene de existencia, en cuanto que se enfrió la corteza a los pocos cientos de años, enseguida se colonizó con bacterias. Estuvo 3.000 millones de años colonizado por bacterias, que luego después evolucionó. Pero la historia de Marte y la de la Tierra fueron dos planetas muy similares que han tenido 3.000 millones, 2.000 millones de años lo menos, siendo idénticos. O sea que se puede asegurar que durante esos 2.000 millones de años Marte tenía unas condiciones biológicas iguales que las de la Tierra para que aparezcan esas bacterias. Me refiero que es una cosa previsible, anunciada, y que no creo que cause mayor sensación. Y después lo de Alpha Centauri, que es la estrella más cercana al Sol, puesto que se ha mencionado aquí, solamente decir que con los métodos actuales tecnológicos de conquista del espacio, se tardaría en llegar a esa estrella 80.000 años. O sea, por poner un ejemplo que no se suele hacer de la distancia y los tamaños a una escala humana, el sistema solar cabe en una plaza de toros, siendo el Sol del tamaño de un balón de fútbol colocado en el centro. O sea, un balón de fútbol colocado en el centro de las ventas, los satélites se reúnen alrededor, caben dentro de la plaza de toros. Y la otra estrella, que es Alpha Centauri, sería otro balón de fútbol en Nueva York. Y el Voyager, que ha sido lo que está más lejos que se lanzó en los años 70 y todavía sigue circulando, ha cumplido hace poco, 1 año o 2, que por fin ha salido de la Tierra, ha salido de los límites del sistema solar. O sea, por fin ha conseguido salir después de 40 años de la plaza de toros. Imaginaros a esa velocidad lo que puede tardar esa nave en llegar a Nueva York. Es un teletransporte. Yo lo que quisiera solamente desmitificar un poco todo esto. Tenía un chiste que se contaba cuando el hombre llegó a la luna, los americanos llegaron a la luna, aquí en España se contaba un chiste que decía, cuando llegaron a la luna encontraron huellas humanas. De pronto empezaron a buscar y encontraron en español. ¿Ustedes dónde son? Somos españoles. ¿Y cómo han llegado aquí a la luna si no tienen tecnología? Y no, hombre, no tenemos tecnología, pero hemos puesto un cura, un militar y nos han sobrado todavía. Allí es un poco mucho más chusco que todo esto tan científico e interestelar, pero había una especie, no sé si de leyenda urbana o algo con base real, cuando se hablaba de estas investigaciones de Jordán Peña y tal, como que tenía una especie de secta sexual y que se llegó a montar un presunto efecto Pedro J, de esto, de gente que le quería grabar con un rollo tal, y era, si sabíais algo de esto, si os sonaba, si es un bulo más, y en el caso de que se lo encontraran acostándose con una de sus sectarias, que iban a desvelar de si el asunto era verdad o no, o esperaban que el tío le contara, pues yo fui con la caña a poner el tal, porque o solo era un sistema para coaccionarlo, o si directamente no existe y es solo otro bulo más dentro de Bulolandia.
Tiene que salir, ¿eh? Sí, te lo dejo a ti porque yo hablé con la persona que estuvo en el armario y me dijo que no quería participar. Yo solo puedo Yo puedo decirte que no es un puro. O sea, que hubo un tinglado alrededor de eso. O sea, me consta, muy constante. Y se supone que como para atornillarle para que confesara, ¿o? En realidad, yo creo que el rollo sexual se lo encontró. Ah, que iba a espiar. Efectivamente. Sí, o sea, que iba por la net, salió trasquilado. Pero sí, o sea, se montó algún tipo de operación para espiar al sujeto y pillarle infraganti en alguno de sus renuncios o de sus rapacerías. Y de repente se encontraron con una escena muy poco edificante. Yo lo que había oído era como un poco luego en dirección contraria, ¿no? Como que era todo tan perverso que le montaban un poco la bola se va haciendo grande y cada uno va especulando. Pero te aseguro que lo conozco de primera mano. Y que hubo... Y fue involuntario. La parte rijosa del asunto fue completamente involuntaria. ¿Pero de quién nos estamos refiriendo ahora? Que he perdido... Ah, es alto secreto ahí. No es alto secreto. O sea, si lo buscas lo encontrarás. Sí. Tunante, ¿no? Pero para hacer el libro yo contacté con esa persona. O sea, en el libro se menciona y yo hablé con ella porque yo quería que me contase esta anécdota. No lo sabe tanta gente. ¿Quién es? Ah, pues yo di con ella. Ya. O sea, fíjate. Pues nada, entonces me dijo, es lo que hablábamos antes, en este caso hubo mucha gente implicada, mucha gente que puso los mejores años de su vida, la mejor voluntad, dinero, tiempo y tal, y en ocasiones salieron un poco trasquilados y heridos. Y hay gente que todavía está gestionando el sufrimiento o las cosas que le pasaron en ese tiempo. Y la gente también le cambió la vida y ahora está en otra historia, en otro nivel y tal, y entonces me dijo que él prefería no hablar de ese tema. Y yo creo que hay que respetarlo, y yo te animo a que lo busques, yo lo he encontrado, pero yo prefería no decirlo más que nada porque a él no le apetece que se diga. O sea, no es simple respeto, ¿sabes? Y ya te digo, no es algo especialmente malo. Es decir, estamos hablando de una persona que su celo como periodista de investigación le llevó más lejos de lo que pensaba y se encontró con una escena que no esperaba ver. Pero eso, y la vida cambia, la gente quiere otras cosas y quiere olvidar, pues bien, eso yo creo que hay que respetárselo y no sacarlo constantemente. Pero bueno, es que, fíjate, eso me lleva, por ejemplo, a otros casos de sectas o de grupos de contacto extraterrestre, el caso del grupo Atlan. El grupo Atlan fue un grupo de contacto extraterrestre que fue muy influyente también en España, en esos ambientes en los años 70, en los años 80 y hasta los años 90. ¿Qué acabó pasando? Pues que había una trama de sexo con menores y patatín y patatán, y mire usted por dónde. El extraterrestre que lo contactaban con la Ouija. Es decir, mira, la gente, al final muchas de estas cosas terminan cogiendo dinámicas sectarias. Terminan convirtiéndose en sectas. ¿Quién monta una secta? Pues el que quiere poder, el que quiere dinero, el que quiere sexo, y benditos esos. Benditos. Porque el que realmente es peligroso es el que se lo cree, que es el cuarto tipo. Las sectas los montan tíos, generalmente son tíos. Alguna ha habido con líderes femeninas. Las sectas los montan tíos que quieren pasta, que quieren poder, que quieren sexo, y están los que se lo creen. Y los que se lo creen son los que acaban saliendo en el telediario. Esos son los que se acaban suicidando. Y los que acaban liando la parda, o poniendo gasarín en el metro de Tokio, o tantos casos que Porque los de la secta Edelweiss, que de alguna manera prometían a los chavales que se los iba a llevar el OVNI como premio de fin de curso, eso neto era una filfa, no era ni a secta, ¿no? O sea, solo era un rollo de aprovechateguis, de coger a unos chavales y marearlos, ¿no? O sea, que no llega... Muy siniestro. Que ahí nadie se creía nada, ¿no? Solo era una cosa de abusos sexuales. Tiene la estructura de líder, tiene la estructura como digamos, de personas de confianza con un segundo rango y luego como plebe o chavales de los que se abusan. Pero era tan reducido y también es un campo de operación tan delicado, que son los menores, que tampoco te apetece hacerlo mucho más grande, porque ya el hecho ya no es que la secta sea o no sea delito, que eso es una cosa que luego se habla, si hay control emocional, ¿no? Tal, abusos. El caso del Vice es que
ya la propia actividad del grupo era delito, porque eran menores. Claro. Entonces, eso no quieres, no pones carteles de Nova Pero hay un Acrópolis. punto muy loco cuando los marcan como al ganado, ¿no? Que dices tú, o sea, Con el si símbolo no de quieres humo. que se sepa... Con el símbolo de humo. Sí, los graban a fuego aquí debajo del brazo, Sí, ¿no? pero lo Eso. hacen debajo del brazo también. Claro, pero dices, generas- hostias, que un día lo van a luchar, o sea, que me refiero, ay niño, enjabónate, o no, Sí, claro, bueno, pero eso es lo que dice una madre que se recoge en el libro, que decía, claro, los chavales ya tenían una edad en que se duchan solos, Ya, entonces que ver 12, una 13, axila, ¿no? o sea, ver desnudo a tu hijo de 13, acojona. 14, 15 años... No jugaban al acojona, no sueles baloncesto, ver, tal. todo Claro, era- entonces... En una época que no había tantos no se tatuajes. habían- además. No había tatuajes, claro, es una cosa, o sea, pero el Vice Claro, pues como una imprudencia, o sea, del grupo, ¿no? Sí. A ver, Por un lado es una imprudencia, por otro lado es un acto de lealtad, por un lado es un acto de control. partamos de la mezcla base de todo. de que, de de que premio. muchos de los que montan una secta no Si tienen no está la bien de cabeza muy bien cabeza, sí, amueblada. ese es el punto uno para no darle empezar. más vuelta. Sí la tienen en lo que respecta a manipular a Sí, la sí, gente, sí, claro, sí, esos son perfectos. Sí, sí. Es el único talento que tienen, realmente, explotar a los Pero débiles. En ¿no? el caso porque de no Jordan todos los Peña, hacemos. al margen de lo pedazo troll que ha sido, ¿tenéis constancia de que él se haya enriquecido, y bueno, aparte de los favores que haya conseguido sexuales por otro lado con su grupo de fanáticos, pero a nivel monetario, por ejemplo, le valió la pena el montar todo esto? No, no, sí, o sea, era una persona que disfrutaba con lo que hacía, pero no se benefició económicamente, no le sacó pasta. Él tenía su trabajo como psicólogo industrial y de hecho nunca vivió mal del todo, era una persona acomodada, pero no fue aquello fuente de enriquecimiento de ningún tipo, salvo enriquecimiento para su ego, que lo debía de tener como de caerse y matarse si se sube arriba, vamos. Era un poco psicópata de manual, ¿no? Sí. Por lo que comentáis. Y hombre, él durante todo el tiempo que dura, hasta que confiesa y tal, incluso un poco antes, sí se beneficia desde un punto de vista personal en cuanto a relaciones, Sí, a ser un, sí. un hombre de referencia, una persona que se le llamaba a dar conferencias, que se le Llegó invitaba a ser televisión. presidente de la Sociedad Española para la Psicología. Entonces, cuando tú te mueves en ese ámbito y eres, digamos, uno de los jefes, pues eso desde el punto de vista no económico, pero sí del ego y de otra serie de enjuagues o de situaciones sí te beneficia. En ese sentido, sí, él era una persona... Lo que ahora se llama el networking. Sí, o sea, ese tipo de vínculos nos hacía. Era una persona respetada y que tenía un cierto poder de influencia sobre el sector de lo raro, digamos, de lo extraño, ¿no? Pero yo creo que eso rico no se hizo. No, o sea, más allá de eso de que de dar alguna conferencia previo pago de su importe, o sea, el chocolate el loro, o sea, no para comprarse una mansión. Tampoco era su motivación. No, para nada. Su motivación probablemente era puramente narcisista. Una pregunta para ti. Después de un libro como Villaguanda, ¿cómo te viene el interesarte por la historia de Humo y todo? ¿Cómo te metes en ello? Bueno, yo creo que Villaguanda y Humo son de los temas que sociológicamente o históricamente más o menos se solapan. O sea, Villaguanda es de los 70-80 en Europa y esto es un poco también de los 70-80 en España. Entonces, generacionalmente a mí me tocaron los dos casos, es decir, la situación política de la Guerra Fría y la estrategia de la tensión y tal y todo esto, y después la parte pues de Humo y tal. Los dos temas me parecían apasionantes, entonces bueno, me puse a investigar, vi que había unas cosas que se podían contar, quizá como decía Santiago, no sé si por un lado ingenuidad o falta de destreza de una forma diferente, o sea, porque yo no podía contar estos temas pues como un ufólogo o como un doctor en historia, ¿no? Me hubiese sido oportuno, pero yo la verdad. Pero bueno, era una cosa más personal, entonces me di cuenta que se podía contar de otra manera. Y me puse a contarlo y lo que sí que es verdad que creo que se diferencian, pero tienen que ver. Villaguanda es un tema muy loco, o sea, hay estados que empiezan a crear grupos terroristas y
ejércitos al margen de los ejércitos nacionales de esos países para hacer para debilitar a las democracias digamos occidentales de esa época. Italia, la Red Gladio, tienes bueno el terrorismo negro y tal, porque se intentaba bueno, pues eso, desprestigiar los movimientos de izquierdas, afianzar el sistema de vida occidental en relación a Rusia. Todo esto era es muy loco que en este urdir estos ejércitos, por ejemplo, hubiera víctimas civiles que no se han investigado y que nunca se ha acusado ni condenado a los culpables. Todo eso era muy loco, entonces yo creo que había que contarlo, pero había que contarlo sin meter elementos demasiado fantásticos. O sea, el relato se enriquece en muchas cosas que no están del todo probadas. Yo esas las dejé fuera y me ceñí únicamente en lo que sí que realmente está probado. Esto es muy loco, pero es verdad. O sea, da igual que sea así, en lugar de que sea así, molaría que sea así, pero esto desvirtúa el libro. Mejor que sea pequeño, pero que lo que se cuente es verdad. En el caso de Humo fue todo lo contrario. El caso de Humo es tan apasionante, que es lo que decíamos antes. Da igual que lo que se cuente sea mentira. Claro, o sea, por eso te digo, todo entra. Por eso era la pregunta, que de algo tan, una realidad más... Claro, o sea, todo entra. Hay cosas que son verdad, hay cosas que son mentira, hay cosas que son verdad en el sentido de que están en el relato, pero que no son ciertas, o sea, que se han incorporado, pero son fantasías, partiendo del hecho de... Estamos hablando de un libro que empieza en llegan unos extraterrestres a San José de Valderas. ¿Es verdad? Pues no sé, yo lo pondría en duda y por los testimonios que tenemos no es verdad. Pero de ese hecho fantasioso se empieza a ramificar y a surgir un montón de temas que sí han sido verdad. O sea, que sí, bueno, pues ha habido sectas, ha habido Jordán Peña, ha habido informes, ha habido cosas... Ha habido armario. Ha habido un montón de cosas que más allá de su veracidad o no, su calidad científica, existen. Entonces, bueno, este tema daba igual que no fuera todo cierto, porque creo que enriquecía, y en el otro caso era mejor dejar cosas fuera para no enturbiar y que la gente no pensase que es verdad y que es mentira. No, mira, todo lo que está en Villaguanda es verdad, por muy loco que parezca, y hay cosas más locas, pero que quizá no están del todo probadas, no lo metamos, y aquí, alegría, fiesta. Sí, la cosa es que la locura está en las dos, que es muy loco todo. Sí, con diferentes perfiles y objetivos y tal, pero sí. Sí, yo en el fondo, contando, yo que me he leído los dos, son primos hermanos. O sea, el tema es muy distinto, pero en el fondo de lo que te están hablando los dos libros es de situaciones muy anómalas en sociedades muy parecidas, con lo cual no están tan alejados uno de otro. Me comentan de aquí fuera que tenemos que ir que se han sacado. dándole el finiquito a esto. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, hay un vino ahí fuera, hay libros a humildísimos 15 euros con obsequios por la jornada de hoy. Póngale, Bueno.